Vente, mi Pau, para acá. Oigan, les platico, muchas personas viven con diabetes y ni siquiera lo saben. Y cuando finalmente reciben el diagnóstico pueden surgir muchísimas, pero muchísimas dudas. ¿Qué pueden comer? ¿Qué cuidados deben de tener? ¿Qué pasa si no siguen el tratamiento? Pues bueno, este día vamos a hablar de cómo cuidarte si tienes diabetes y sobre todo cómo prevenir complicaciones con el diabetólogo Manuel Lavariega. ¡Bienvenido, Doc! ¡Bravo, Doc! Bien, bien. A ver, mucha gente tiene diabetes y no lo sabe, doctor. ¿Cuáles son, pues, esas señales que alertas, pues, que debemos sospechar nosotros para decir, oye, tengo diabetes, tengo que cuidarme? ¿Cuáles son esas señales, doctor? Y es importantísimo porque en realidad hay síntomas específicos. Los más comunes, muchas ganas de ir al baño, hacer pipí, mucha hambre, mucha sed y también pérdida de peso. Sin embargo, hay algunas otras personas que tienen algunos otros síntomas como dolor de cabeza, mucho cansancio. Incluso hay algo importante, las heridas empiezan a retrasar su proceso de cicatrización. Entonces, por eso es fundamental que si hay un síntoma, no lo dejemos pasar y sobre todo que estemos muy atentos de nuestra salud. Si hay algo que no cheque, vayamos inmediatamente al médico. Totalmente. Oiga, Doc, ¿y qué cuidados básicos tiene que tener una persona que padece lamentablemente diabetes? Porque muchas veces le dejamos todo a las medicinas que por supuesto las necesitamos, pero también hablando de estilo de vida, que depende de nosotros también. Y esa es una excelente pregunta y gracias por hacerla, porque en realidad los medicamentos no son una varita mágica, no son una pócima mágica que nos permita controlarnos. Y muchas personas creen, yo tomo mi medicamento y ya estoy controlado. Y no es así. Realmente las enfermedades crónicas requieren de un manejo integral, con un plan de alimentación, con actividad física, con automonitoreo, con educación en la enfermedad y sí, por supuesto, la toma de los medicamentos, que es fundamental. Pero bueno, es importante considerar que las enfermedades crónicas hoy se tratan de manera global, de manera 360. Justo estábamos hablando ahorita, doctor, que decíamos que la mayoría de los pacientes ya van cuando ya la tienen muy avanzada. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Lamentablemente la diabetes pues genera síntomas pues muy generales de inicio. Entonces por eso es importante considerar que muchos pacientes no tienen un diagnóstico temprano. La glucosa alta genera complicaciones con el paso de los meses y de los años y ahí es donde se dan cuenta que viven con diabetes porque ya presentan las complicaciones crónicas de la enfermedad. Entonces por eso es fundamental hacerse estudios, idealmente ¿cada cuándo? 1 o 2 veces al año. 1 o 2 veces Qué al año. importante, ¿no? ¿Tú te los haces, Gabriela? No. Pues muy mal. Y ya me estoy sugestionando. Luego te digo el plan para hoy, por favor. Oiga, doctor, y evidentemente la alimentación es muy, muy importante. ¿Cuáles son los errores que siempre cometemos sin darnos cuenta que le hace daño a nuestro cuerpo cuando padecemos esta enfermedad? La alimentación es fundamental, como ya lo dijimos, es uno de los pilares estratégicos. Entonces hay que tener mucho en cuenta y hacer consciente lo que comemos, porque a veces decimos, bueno, me voy a comer estas galletitas y solo es el antojo de la galletita, pero al rato decimos, me voy a comer estas papitas, claro, y entonces vamos sumando carbohidratos y calorías ¿pero qué en el no transcurso tenemos del que día. comer? Realmente un paciente que vive con diabetes solo debe hacer conciencia en las porciones de carbohidratos que consumen. Evidentemente, por ejemplo, la fruta en exceso no es recomendable. Entonces, pero a pesar de que es fruta saludable, sí, pero consideramos una porción, vamos a decirlo, el tamaño de una manzana, para considerar una porción de carbohidrato. Idealmente, un paciente que vive con diabetes debe consumir 4 porciones de carbohidratos, divididos sobre todo, por ejemplo, entre arroz, frijol, lenteja, pasta, fruta y probablemente pues algún otro alimento que pudiera generar un aporte calórico. Entonces por eso es importante considerarlo. Y el resto de sus alimentos debe estar enfocado a verdura, a proteínas y algunos otros alimentos que tienen cargas glucémicas bajas y que, bueno, pues no les generan un aporte de carbohidratos alto. Esto es, por ejemplo, las fresas, las moras, todas estas frutas pues tienen pocos carbohidratos y son efectivas para controlar. Y mucho antioxidante. Exacto, sí. Por ejemplo, las personas que no se están cuidando, ¿qué riesgos pueden tener, doctor? Las personas que no se cuidan pueden generar riesgos, sobre todo desde 2 perspectivas. Las complicaciones agudas, que son las que me van a generar riesgo en este momento y voy a tener que ir al hospital, como comúnmente lo conocemos como un coma diabético, que en realidad se llama cetoacidosis y comer por esmoral no cetósico, pero también a largo plazo los pacientes pueden llegar a generar complicaciones en los vasos más pequeñitos y estos principalmente están en los ojos, en los riñones y en los pies, y ahí es donde se genera el riesgo de alteraciones de la vista que son progresivas, que pueden ir avanzando y que pueden llegar incluso a la ceguera, el riesgo de complicaciones
alteraciones en los riñones con enfermedad renal que también es progresiva y que puede terminar en diálisis. Y también importante considerar pues el riesgo que se genera en la circulación de las piernas, como son los vasos más lejanos al corazón, los más pequeñitos, se altera la circulación y también la sensibilidad. Entonces esto genera una condición mixta que altera justamente pues esta sensibilidad al caminar o al pegarse y también la circulación, y ahí se genera riesgo de infecciones y de pie diabético. O sea, sí es muy peligroso. Absolutamente, Si no te lo cuidas. controlarse, esa es la clave, controlar la glucosa. Hay que controlar. Por último, doctor, por favor, concientice a toda la gente que nos está viendo que los queremos cuidar ante esta enfermedad. Sí, y gracias por hacer este espacio, porque en realidad la diabetes no es una sentencia de muerte. Es importante considerar que si nosotros nos controlamos de forma adecuada, vamos a vivir como cualquier otra persona. Sí, por supuesto, hay que hacer cambios en el estilo de vida. Y no es tan difícil, simplemente hay que regresar a lo que debemos de hacer de manera común y tener constancia, dedicación y disciplina. Yo me llevo a Gaby al doctor. Sí. Claro que sí. Así qué que ya barbaridad. saben, ya aprendí la lección y yo creo que también en casa lo aprendieron. Hay que irnos a checar por lo menos 1 o 2 veces al año, ¿verdad, doctor? Así Para es. saber si tenemos diabetes. Y si la tenemos, alimentarnos bien y cuidarnos muy, pero muy bien. Gracias, doctor. Gracias a por ustedes. todo. Continuamos con más aquí.